Era por como lo tenía puesto. Creo. Sí. Era por como lo tenía acostado. Bueno, estaremos haciendo un florero. Y esta vez lo voy a hacer con cartón. Vamos a reciclar lo que viene siendo lo que va a ser el cartón reciclado. Y lo vamos a emplastar con yeso. Y aquí lo que estoy haciendo es que esta caja era una caja completa y la recorté a la mitad. Le puse este cartón para que pues, sean dos pedazos de este. Y lo estaré pegando con, aparte de ponerle pegamento aquí entre un cartón y el otro, estoy pegando con hojas de papel y pegamento para que se pegue mejor. Anteriormente le había puesto cinta adhesiva de plástico, pero al momento de ponerle el yeso pues no se va a pegar el yeso de ahí por el plástico, no se va a mantener el yeso. Así que lo mejor es que ponga papel y pues pegue las juntas con papel. En vez de plástico pues vamos a utilizar papel y pues así va a quedar mucho mejor. Eso va a garantizar que el yeso se pegue aún mejor. Así vamos a ir pegando toda nuestra caja. Y vamos a quitar ese plástico porque obviamente no va a dejar que se pegue el yeso. Para que quede todo sellado a la caja, pues igual ponemos papel. Y pegamos. Ponemos papel y pegamos. Y así vamos a hacer por todos los lados.
Vamos a sellarla todas. Y continuamos pegando. No alcanzo a ver comentarios. Si me dejan comentarios no los alcanzo a ver. Pero muchas gracias por estar conectados y por sus comentarios que me dejan en los otros videos. Muchas gracias. Y iba a mandar saludos porque en el video anterior, en el Reels, me dijeron que les mandara saludos, pero no los apunté y me disculpan, y para el siguiente video prometo sí mandarles saludos. Ya sé que algunos comentarios no los contesto a tiempo porque pues igual he estado haciendo algunas cosas, ya trabajo y pues con esto del departamento pues sí me mantiene un poquito más ocupada. Pero pues próximamente sí les estaré contestando, pues les contesto tarde, pero les contesto. Aquí ya tenemos toda la caja sellada. Esta va a ser la parte de abajo. Esta va a ser la parte de abajo y pues la ocupo así toda sellada porque es la de parte de abajo. Y esta otra, que también hice lo mismo, la sellé por todos lados. Esta va a ser la parte de arriba y obviamente dejé hueco aquí porque aquí es donde vamos a meter nuestras flores. Vamos a empezar a hacer la mezcla de yeso. Y para eso pues voy a quitar la mesa. Porque vamos a empezar a hacer nuestro florero. Y pues ya les había dicho, esa va a ser la base. Esta va a ser la base, obviamente la ponemos así completa. Y esta va a ir arriba de esta forma. Igual la vamos a pegar con hojas de papel para que se mantengan unidas las dos. Y después vamos a empezar a emplastar. Vamos a unir los dos cartones.
una botella de 3 o de 2 litros de la que hacer la mezcla. ¿Qué tan grande? Un poquito menos de la mitad. ¿Qué? Más abajo. ¿Ah? Déjalo chulo un poquito de agua. Ahí ya tenemos nuestro... Ya pasó, ¿sí? Ahí ya tenemos nuestro florero casi, falta nada más emplastarlo. Vamos a agarrar agua de pescado. Televisión no vivo. ¿Está vivo? No vi. Ya vi eso. ¿Está vivo? Sí. No tiene proceso. Ya vamos a empezar a preparar nuestra mezcla de yeso y obviamente, como siempre, vamos a preparar agua. Vamos a ocupar agua, un batidor o un tenedor, es más fácil. Y empezamos mezclando agua y yeso. En un poco de agua empezamos a vaciar yeso. Hasta lograr una mezcla semi espesa. No la vamos a dejar muy espesa porque pues, vamos a emplastar todo el cartón. Y si lo dejamos muy espeso, pues está muy grande el jarrón, no vamos a alcanzar a emplastarlo. Así que lo vamos a dejar semi espeso. Ya que lo tenemos así, meneamos. Y como vemos está muy aguado todavía, vamos a ponerle más yeso. Ahí ya que está espeso, vamos a empezar a aplastar nuestro cartón. Y lo vamos a hacer con la mano. Vamos a hacer esto por todo el cartón para empezarlo a aplastar.
Al yeso yo no le pongo nada de pegamento ni nada, es puro yeso y agua. Ya me entendí. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, Rojo. no mucho. Es rosita. Júralo, ¿Neta? júralo. Neta. No te creo. ¿Es neta? Júralo, Que sí. júralo. Sí, lo juro. Te voy a pegar si no, ¿eh? Que sí. En serio. ¿En serio? ¿En serio? Sí, yo seguro no me alcanzo a ver. ¿Eh? Seguro que no me alcanzo a ver. ¿Sí te ves? Neta, de hecho te ves más tú que la figura. ¿Eh? Te ves más tú que el... ¿En serio? Sí. Ahí. Ahí ya me veo. Te toma el tanto poquito. ¿Eh? Mamá tiene un delay como de 10 segundos. Ahí está. Seguimos poniendo yeso. Después de ser brutalmente interrumpida. De esta manera. Así nos vamos a ir girando y ya poniendo yeso. Así vamos girando. Vamos girando y ponemos yeso. Como pueden ver, la capita se va haciendo un poquito más gruesecita y conforme vayamos poniendo más yeso, pues se va poniendo más gruesecita y se va a dejar de ver el cartón. Y así vamos a ir dando vueltas. Ya me cansé.
Por la forma de arriba no se preocupen que ahorita le vamos a dar forma. No, yo sí, cómo dejarle el diseño. ¿Cómo lo dejaré esto? ¿Así? Eso. Sí. ¿Sí está haciendo cómo? ¿Así? Sí, sí, ¿Eh? como tipo arrugado. Ajá. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Sí, se ve. Igual si se aburren de este diseño se puede cambiar al tiempo. Se puede cambiar el diseño. Ay, voy a ocupar agua. Voy a ocupar agua. ¿Agua? Sí, ¿Para tomar o para...? para el yeso. No. Se me están poniendo duros. Voy. Si se les pone la mezcla duro, solo le ponen agua. Y pues con la misma mano, le ponen agua y con la misma mano pues se les va a aflojar. Y seguimos dándole el diseño. En el canal ya tenemos formas de cómo encajar cartón. Igual lo pueden buscar. Tenemos varias formas de decorar jarrones. Pues si no les gusta esta forma, pueden buscar ahí en el canal. Este yeso ya se me puso duro, así que voy a preparar más para darle el acabado. Y este pues se lo vamos a embarrar. Aquí. Vamos a seguir dándole forma. Y ahorita vamos a hacer más. Pueden hacer esto, nada más, y pues ya, así dejarlo y pintarlo. O darle como tipo pastelito. Vamos a hacer más yeso porque se me puso duro. Para continuar dándole la forma como se ve aquí.
Ya nomás vamos a hacer un poco más de yeso para terminar de emplastar, para darle lo que viene siendo el diseño, la forma del emplaste. Solo pura agua y yeso, meneamos, ya que está espeso, pues ya empezamos a emplastar. Empezamos a emplastar y a dar unas palmaditas así. Emplastamos y damos unas palmaditas. Así de sencillo va quedando. Giramos y aquí todavía no le terminaba, así que vamos a poner más de eso y unas palmaditas. Ya nomás nos queda de aquí de atrás. Ponemos eso. Bueno, aquí ya se nos está otra vez secando, vamos a tener que volver a hacer más para que quede bonito. Y yo lo que voy a hacer con el yeso que me sobra aquí, que ya está seco, lo voy a echar ahí mismo adentro del cajón para que se cree, para que esté pesadito, para que no se mueva tan fácil. Vamos a echárselo ahí adentro para que se seque, para que crean como una base dura, firme y no sea fácil de tumbarse. Porque recuerden que lo que utilizamos de base es cartón. Aquí le puse solo agua y ya se está espesando otra vez. Este se lo vamos a poner arriba, se lo vamos a vaciar adentro. Y vamos a hacer más mezcla. Eso es para que se cree adentro como una basecita y no se mueva tan fácil nuestro florero, porque recuerden que es solo cartón.
con lo que tenemos en la mano, pues le damos aquí alrededor para que de igual manera no se vea el cartón. Ay, creo que no se ve. Ahí les voy a armar un poquito más. Y voy a estarle poniendo aquí alrededor. Para que no se vea que es cartón lo que está de florero. Y vamos a hacer más yeso. Un poquito más, ya nada más para emplastar de este lado. Como ya solo una sola parte donde nos falta emplastar, ya no voy a hacer más poquito yeso. Pura agua, recuerden, agua y yeso. El yeso que yo utilizo se llama yeso de moldeo, pero igual cuando inicié a hacer figuras utilizaba el yeso normal de la ferretería. Es puro agua y yeso. Ya que tenemos la mezcla, ya empezamos otra vez a darle palmaditas y emplastar. Le emplastamos primero. Así, y lo damos palmaditas. Y ya solito se va dando forma. Emplastamos y palmaditas. Emplastamos y palmaditas. Y así de sencillo quedó emplastado nuestro jarrón, nuestro florero, como tú le llames. Y ya de aquí de adentro lo que vamos a hacer es echarle el yeso que quedó adentro, o le damos forma a lo que viene siendo lo de alrededor del florero. Así. Para que no se vea lo que es el cartón. Y listo.
Así de sencillo tenemos nuestro florero. Ya solo ya solo esperamos a que se seque para pintarlo del color que tú quieras. Mañana estaré subiendo un reels para que vean cómo se ve mañana o el sábado, para que vean cómo quedó mi florero ya con las flores. Y listo. Y listo. Así quedó nuestro florero. Creo que se mira un poco la separación del cartón, pero pues si pasan corriendo igual creo que no se va a ver. De este lado no se le ve nada, nomás en la parte de enfrente. Mañana les subo cómo quedó, ¿sale? Bye. Lo que me